¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. El día de hoy vamos a aprender un tema muy interesante, el cual, como la mayoría de los temas, los han visto en años anteriores, así que vamos a hacer un recordatorio más bien. El tema que veremos hoy son sucesiones de patrones numéricos con multiplicación y división. Los patrones numéricos en sí nos permiten establecer relaciones entre secuencias numéricas y hallar justamente cuál es esa relación entre un término y otro. Vamos a empezar entonces. Sucesiones con multiplicación y división. Los patrones multiplicativos nos permiten construir secuencias numéricas cuyos términos se van obteniendo por multiplicación o por división. Para entender un poco mejor este enunciado, vamos a determinar primero qué es creciente y qué es decreciente. Primero, una sucesión es creciente cuando ésta aumenta, es decir, sus términos iniciales son bajos y a medida que va creciendo en términos, también aumentan las cantidades de estos términos. Y decreciente es lo contrario, es decir, inicia la secuencia con un primer término de una cantidad alta y esta va disminuyendo. Por lo tanto, las sucesiones crecientes aumentan. Las operaciones que permiten construir una sucesión creciente son la suma y la multiplicación, mientras que las sucesiones decrecientes disminuyen y las operaciones que me permiten construir una sucesión decreciente son la resta y la división. Aclarado ya un poco el tema de las sucesiones de manera general, vamos a adentrarnos ya en sucesiones con multiplicación y con división. En la primera sucesión nos dice multiplicar por 2. Entonces, el primer término de esta sucesión es el 2. Multiplicado por 2 me va a dar 4, 4 por 2 me va a dar 8, 8 por 2 me da 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Y así puedo hacerla muy extensa en dependencia de la cantidad de términos que quiera. Y en la segunda sucesión, el primer término es 3 y el patrón es multiplicar por 3. Por lo tanto, aquí voy multiplicando uno a uno los términos por 3 y llego a la cantidad de términos que así lo determine la sucesión o la secuencia. Ahora vamos a ver un ejercicio similar, pero en este caso, divisiones. El primer término es 512 y me dice que el patrón es dividir para 2, entonces 512 dividido para 2 me da 256, 256 dividido para 2 me da 128 y en el ejercicio de abajo, similar, voy disminuyendo, por lo tanto es decreciente y dividí, ¿verdad? Se divide. Aquí me presenta incluso el patrón. Ahora vamos a aplicar todo esto, pero ya en un pequeño problema. Cierto tipo de células se multiplican de tal forma que cada vez es el doble del número anterior. Observa el número de células que se tiene cada vez que se multiplica. Y me pide que encuentre cuántas células habrán en la siguiente división. Entonces, el primer día empezamos con una célula. El problema me indica que para el día siguiente se multiplica por 2. Eso a mí me dice que el patrón es multiplicar por 2, porque evidentemente es creciente, ¿verdad? Entonces ya tengo el patrón. Ahora sí, me ubico aquí. En este día tengo 16. En la división siguiente sería 16 por 2 y la respuesta del problema sería 32. Habrán 32 células en la siguiente división. Vamos a resolver otro. Identifica cuál es la regla para continuar con la sucesión. Regla o patrón. Se refiere a lo mismo. Para yo hallar el patrón en una sucesión, lo que tengo que hacer es tomar dos números que se encuentren juntos y dividirlos. Yo voy a escoger el 18 y el 6. Voy a dividir el 18 para el 6 y esa respuesta a esa división es el patrón. 18 dividido para 6 es a 3. Y sé que es multiplicación porque va a aumentar. Continuemos. Indica cómo se obtienen los números de la siguiente sucesión. ¿Cómo yo obtengo los números de esta sucesión? ¿Cómo yo sé que aquí va el 4, acá van 8 y acá va 16? La misma regla. Tomo dos números que estén juntos y los divido. Voy a escoger el 4 y el 2. Divido 4 para 2 y es 2. El patrón es 2.
¿Multiplica o divide? Multiplica, porque evidentemente va aumentando, por lo tanto es creciente, así que el patrón es por 2. Indica cómo se obtienen los números de la siguiente sucesión. Ahora, observemos la imagen y los números. Esto es decreciente porque va disminuyendo, por lo tanto ya yo sé que es división. Tomo dos números que estén juntos. Vamos a tomar el 8 y el 4. 8 dividido para 4 a 2. Entonces el patrón sería dividir para 2. Y con este pequeño problema vamos a terminar la clase. Carlos tiene que podar un terreno de 160 metros cuadrados de superficie. Cada día trabaja en la mitad del área que podó el día anterior, como se observa en la siguiente imagen. La imagen nos dice que para el día lunes habían 160 metros, pero que para el martes ya había solo 80 porque él podó la mitad. Lo mismo pasa el miércoles y lo mismo pasa el jueves. Lo que el problema nos dice es cuánto va a podar el día viernes. Recordemos que podemos hallar el patrón dividiendo dos números que estén juntos. Vamos a dividir el 40 para el 20 y sabemos que es 2. Y sabemos que es división porque va disminuyendo. Por lo tanto, 20 dividido para 2 nos va a dar a 10 metros cuadrados. Y esa vendría a ser la respuesta. El día viernes, la superficie de césped que Carlos cortará es de 10 metros cuadrados. Con eso hemos terminado la clase. Espero que les sea muy útil. Nos vemos en la próxima.